Bueno, casi un año desde que llegaste aquí a España. ¿Cómo estás? Muy bien, me siento ¿Sí? bien, feliz de estar aquí, feliz de vivir una nueva etapa de mi vida, de descubrir un nuevo país, una nueva cultura y me lo paso bien aquí en España. Tienes sonrisa de felicidad. Estás feliz, dices, ¿no? Sí, pero pienso que soy un chico que se ve en mi cara, cuando estoy feliz o no, y ahora soy feliz, muy feliz. La gente te ve siempre jugando al fútbol, pero ¿cómo es un día a día normal tuyo aquí en España? No sé si es muy diferente antes, ¿no? ¿Cómo están siendo estos días No, normales? muy centro en el fútbol, porque jugamos cada 3 días, el calendario ahora es impresionante, tenemos muchos partidos, la verdad que no tenemos tiempo para otras cosas si queremos hacer bien, pero intento descubrir la ciudad de Madrid, la cultura española, la comida y todo, paso a paso, pero soy un poco mejor en la cultura española. ¿Qué te está gustando de España? Porque no llevas casi, digo, ni un año, ¿no? La gente primero, porque la gente es muy amable, la gente muy abierta con los otros. Soy un francés, yo no soy español y la gente me ayuda siempre. Puedo sentir el cariño de la gente aquí en Madrid y en España, también cuando viajamos fuera de casa, puedo sentir el cariño y eso es una cosa muy buena. La comida también no está mal. ¿Sí? ¿Hay algo que te guste especialmente? Oh, no, intento descubrir un poco de todo, el jamón, un poco de todo, pero soy no un francés. no cocinas, ¿no? No, Solo comes. no, si cocino tú no puedes comer lo que cocino. Bueno, yo tampoco cocino. Y mucha gente se sorprende, es alucinante tu nivel de español. Esta es la primera entrevista que das en español. Es increíble. ¿Por qué Sí. hablas también español? Primera entrevista en España también. Y en España de también, delegado sí. no he sido entrevista, pero pienso que un esfuerzo que tienes que hacer cuando llegues en un nuevo país, como he dicho, que quiero descubrir una nueva cultura y que antes de ser futbolista de Real Madrid soy un chico que viene a vivir en España, hay que hablar, hay las cosas de la vida. Ahora tengo un problema porque ahora que hablo un poco la gente me habla demasiado rápido, a veces no entiendo, pero lo pasa bien. ¿Cuándo lo aprendiste? ¿O tuviste profesores? Porque lo hablas muy bien. Lo tenía muchos compañeros en París que hablaba español, ¿En el equipo? entrenadores también, cuando tenía a Pochettino 2 años que hablaba mucho español. Y para un francés es más fácil porque los dos idiomas son latinas, es más fácil aprender español que inglés. Me ha metido más tiempo para aprender inglés que español. Bueno, es más fácil relativamente porque también hablas muy bien inglés, o sea, tienes un Sí. don quizá para los idiomas, además para el fútbol, ¿no? Hablas Un también. don, no sé, tengo ganas de aprender nuevas cosas siempre. Soy un chico que es muy curioso y pienso que viene de eso. Hay quien dice, claro, él desde pequeño, es una frase que hemos escuchado mucho de ti y de otros, él desde niño quería ser del Real Madrid y también el idioma ayudaba. ¿Quisiste aprenderlo también por eso? ¿O Sí, claro que tenía este sueño de jugar aquí y eso ayuda también. Quería ser el más listo posible para jugar en el Real Madrid. Eso todo el mundo lo sabía, que para mí fue un sueño y es un sueño de estar aquí todos los días. Yo vi un sueño todos los días y intento disfrutarlo al máximo que puedo. Hemos visto esas imágenes tuyas, la habitación completamente empapelada cuando eras muy Hace años chiquitín, ahora. hace ya muchos años, no sé si 15 años o más, así que desde muy pequeño. ¿Y por qué del Real Madrid, siendo un niño francés? Es verdad que hay niños que admiran al Madrid en todo el mundo, pero ¿por qué precisamente el Real Madrid? Yo he empezado por Zidane, como francés para nosotros Zidane es un ídolo. He empezado como fan de Zizou, cuando ha firmado por el Madrid, ha jugado por el Madrid, con los Galácticos. Y es el mejor club del mundo. Este club tiene un aura que los otros no tienen y eso tú puedes sentirse. Y después de niño, la llegada de Cristiano, mi otro ídolo, yo sigo todos los partidos del club cuando yo fui niño y también cuando fui profesional, porque también cuando te gusta el fútbol, también cuando no eres un fan del Madrid, miras tu partido de Real Madrid, porque es el club más grande del mundo y un club importante en la escena internacional. Tenía este sueño que después fue un objetivo y ahora es una realidad. Luego me cuentas cómo fue el momento de cumplir el sueño, pero a Zidane era un sueño conocerle y lo conociste precisamente aquí en Madrid. Eras muy chiquitín, debías tener 12 años. No sé cómo es ese primer momento en el que te encuentras, lo que les pasa a muchos niños ahora contigo, ¿no? 12 años. ¿Sí? 13 años, yo fui 12 años, 13, y no hablaba español. Nada todavía. No hablaba inglés, hablaba únicamente francés. Para mí, yo podía hablar únicamente con él, con Zidane. Hablamos francés y fue un placer de estar ahí, de disfrutar de Valdebebas,
de vestir la camiseta por la primera vez, de estar aquí una semana. Y fue un momento increíble para mí. Me recuerdo cuando volví a Francia con mis amigos, yo tenía la ropa de Real Madrid, compartir con mis amigos, con todos. Fue un momento increíble para mí y yo sabía que un día me voy a volver aquí, pero yo no sabía tan rápido, pero fue bien. En ese momento no había posibilidades de venirte aquí, me imagino, ¿no? Con 12 sí, años. Sí, fue posibilidades, pero con mi familia no fue el momento. Yo quería seguir en Francia porque mi familia y yo no fue listo para venir aquí. Seguro que el Madrid quería que venga yo, pero no fue listo a salir de mi país a 12 años. Para mí no fue la mejor decisión. La mejor decisión es que era en mi país, con mis amigos, con las familias. No fue listo para venir solo en España, en un país que no conozco, un idioma que yo no hablo. Pienso que fue una buena decisión. Llegaste hace casi un año, después de mucho tiempo esperándote la gente. No sé cómo será para alguien tan joven como tú. Fíjate que si desde los 12 años ya había presión para que te vinieras, ¿cómo se gestiona esa presión? El presidente de la República Francesa, Macron, el emir de Qatar, el club, la gente, el entorno. ¿Cómo gestionas esa presión para decidir venir o no? No, es una cosa que puede pasar. Al final son cosas que no esperaba en mi vida. La única cosa que yo esperaba es jugar fútbol y ser un gran jugador. Son cosas que vienen en tu vida que tú no sabes antes y que tú intentas manejar de la mejor manera posible. A veces tú lo haces bien, a veces tú no lo haces bien, tú haces errores, pero eso puede demostrar que a veces eres humano y que todo el mundo tiene su historia de vida. Tú tienes tu historia de vida, no sé lo que tú haces, pero tú hiciste muchas cosas, mucho camino para llegar aquí a esta entrevista y para mí es igual, es únicamente que mucha gente lo vi y puedes hablar de eso, pero son cosas que son parte de mi historia que intento manejar de la mejor manera posible. ¿Y cómo es cuando te suena el teléfono y el presidente de la República o gente muy, muy importante y además, claro, siendo francés, representando a la selección también, ¿qué haces? ¿Cómo? No, porque tú tienes el amor de tu país, tú sabes cómo es que tengo el amor por Francia, sabía que fue importante para el país que me quedó ahí, pero también tenía mi sueño, tenía las cosas que yo quería hacer para mi carrera, que yo esperaba desde mucho tiempo. Tú tienes que manejar la cosa que tú tienes que escuchar a la gente, pero también decir lo que tienes que decir y que la gente entiende tu decisión. Se habló mucho de esos mensajes entre tú y el presidente del Real Madrid, cómo os mandabais mensajes, era la manera en la que te comunicabas, me imagino, además de, obviamente, toda la gente que tienes alrededor. ¿Cómo eran esos mensajes, ese momento en el que tú tienes que decir sí, no, después? Eso tampoco sería fácil, ¿no? No fue fácil, pero la verdad que con el presi yo tenía siempre una buena relación porque desde el primer día él fue a mi lado. También cuando le decía que me quedaba en París siempre tenía el cariño y buen mensaje para mí y eso cuenta mucho. Dar cariño también a mi familia, que es muy importante para mí, eso se nota, son diferencias que se marcan y siempre ha sido la buena mensaje para mí y eso para mí es muy importante, por eso que tengo un gran respeto para él y que siempre le digo a él que me voy a dar el máximo para el club y para él también, para que los madridistas son felices. Claro, se habla de presiones, pero se habla también de las cifras de dinero que se mueven en el mundo del fútbol. Kylian Mbappé está como en lo más alto también en eso. Sí, pero en eso hay muchas cosas que son verdad y muchas cosas falsas. Me imagino, ya sabes que vivimos en un mundo de fake news también, pero es verdad que en el momento en el que tú tienes que tomar decisiones de este tipo, ahora o en el futuro, eso también está sobre la mesa. ¿Cómo haces para decir, Dios mío, qué cifras, no? No, la verdad que son importantes. No tengo problema de hablar de dinero, seguro, pero hay cosas que son más importantes que dinero. Y yo quería jugar para el Real Madrid. Y eso no fue una decisión difícil de elegir entre el Real Madrid o el dinero. Para mí, únicamente lo que quería es jugar aquí en el Bernabéu, con la camiseta, con toda la gente que dice mi nombre, marcar goles, ser feliz. Dinero seguro que es importante para take care of my family, de mi familia, de todo. Pero para mí lo más importante es ser feliz, feliz en el campo, feliz en mi vida y yo sabía que aquí en el Madrid me voy a estar feliz. ¿Quién es la persona o las personas con las que tú consultas decisiones importantes? No sé, te acompaña mucha gente, pero entiendo que el núcleo duro de Kylian Mbappé... No, yo hablo mucho con mi familia. Cuando es parte de fútbol, del campo y de todo, hablo mucho con mi padre porque tenemos esta pasión por el fútbol.
con mi madre hablamos de todo, de la vida, de cómo puedo vivir aquí en España, cómo gestionar las cosas fuera del campo, de un más humano. Y un poco de todo el mundo, porque a veces gente te da buenos consejos, pero al final es tu decisión, la decisión es mía y yo tomo mi decisión cuando quiero ir o quedar de un lado. Me dicen que desde muy pequeño tú a todos les decías, yo voy a acabar aquí. ¿Lo tenías clarísimo o es también parte del mito de Mbappé? No, yo lo tenía clarísimo, porque yo tenía una gran confianza en mi capacidad y fue un sueño de niño, es lo que quería de mi corazón desde que soy un niño. Al final este mix fue que siempre yo tenía en mi cabeza que un día me voy a jugar por el Real Madrid. ¿Cómo eras de pequeño? ¿Eras un poco rebelde? ¿Eras bicho? ¿Qué eras de pequeño? Un niño normal que tenía un sueño. Siempre la gente me dice, oh, tú fue extraordinario, cosas así. No, yo fui un niño normal que jugaba fútbol con sus amigos, que tenía un talento seguro, pero un niño normal que hacía errores, que fue en clase, que intentaba hacer lo mejor, que pensaba siempre en el fútbol. En el cole, no, en el fútbol, ¿no? Yo tenía que ir porque es importante fuera de campo para analizar, para pensar solo. Y se nota, y se nota. Intentó. Sí, se nota, se nota. Pero al final, seguro que para mí lo más importante fue siempre el fútbol. Tu madre, Faiza. Yo soy un poco fan de las madres. Cuando se negoció tu fichaje, se daba de ella una imagen muy dura. Vaya, qué sorpresa, muy negativa, una mujer. Y sin embargo, aquí todo el mundo me habla bien de ella. Sé que es muy importante para ti, pero no sé si tú percibiste también que se puso en ella esa responsabilidad. Sí, siempre, siempre. Siempre la gente tenía una imagen un poco dura de ella, pero por varias cosas, porque ese es un mundo de fútbol y el mundo de fútbol, la gente no quiere que hay muchas chicas en el mundo de fútbol. Una chica que hace una de las cosas más importantes de fútbol, una de las imágenes más importantes de fútbol, a mucha gente no le ve bien y eso es todo falso porque no es mi agente, es mi madre. Mucha gente cree que sí. No es mi agente, es mi madre. Únicamente que quiere lo mejor para sus hijos. Esa es la misma cosa por mi hermano, pero mi hermano no es famoso como yo, solo la gente no lo mira para mí, pero siempre, no ha sido una cosa que yo no quería. Siempre me dice, ¿qué quieres, hijo? Eso voy a ir por ti. Y eso es muy importante para mí, por eso que en la familia somos muy así, porque siempre hacemos las cosas buenas para los otros en la familia. Pero al final, tú sabes, cuando te vas a un lado, la gente del otro lado va a hablar mal porque no le gusta que no te vas en su lado y hablan mal de ella. Pero para mí igual, yo sé lo que mi madre hace para mí, hace muchas cosas muy importantes para mí, como mi padre. Los dos han sido muy importantes para mi camino y para llegar aquí a realizar mi sueño. ¿Tu madre es una madre dura contigo de pequeño? ¿Era dura? ¿Era exigente? ¿O era...? No dura, porque dura no es el término exacto, es la educación. Tienes que educar a los hijos cuando no te vas en el buen camino. Sí, yo estoy muy a favor de esa dureza. Sí, claro, que no es dura. Yo no sentiste que fue duro conmigo. Yo sabía que querían lo mejor para mí y al final cuando veo lo que soy, puedo únicamente decir gracias a todo. Tu hermano, otro tema interesante, porque te escuché contar una vez, le pedí perdón por cómo a él le estaba afectando también todo a él el propio cambio. Y eso tampoco es habitual en un deportista de tu nivel, explicar estas cosas abiertamente. Porque la gente tenía que saber, porque muchas cosas, yo no soy un tío que habla mucho, porque no me gusta hacer entrevistas. Por no eso es te lo contra los agradecemos, periodistas, sí, lo sé. Pero hay que explicar las cosas, porque cuando la gente no entiende, se hace su propia opinión y a veces es bien, pero a veces no es la verdad. Y tú tienes que explicar y no tengo problema a explicar las cosas que yo hago bien y que yo no hago bien, porque yo no hago todo bien. Esto tampoco es habitual, ¿eh? Reconocer esto no es habitual tampoco.
Normal. Ni entre periodistas, ni entre Al futbolistas. final somos humanos y hacemos cosas bien, cosas que no son bien, cosas que la gente gusta, cosas que la gente no gusta. Es así, porque si somos todo perfecto, la vida no es buena. Con lo de tu hermano me decías que para ti también era importante que él no sufriera, ¿no? Porque él también se dedica al fútbol, aunque no sea Sí, Kylian, claro, ¿no? es futbolista profesional y tiene su carrera y por eso que intentó mirarlo de lejos, porque para que no la gente habla siempre de mí, a él, es su carrera, es su cosas, ahora está en Lille y lo pasa muy bien. Eres un privilegiado, aunque no vienes de un mundo de privilegio, vienes de una familia currante, que decimos en España, muy, muy trabajadora. ¿Cómo gestionas también eso? Es decir, un tipo ahora que tiene los coches que quiera, las casas que quiera, la vida que quiera, pero que sé que te importa mucho tus raíces también. Ese lío, ¿cómo lo gestionas? Eso se viene de la educación, de siempre quedar con humildad, que tú puedes hacer lo que quieres en el campo, fuera del campo eres un humano como todo el mundo. Intento de tener la vida más normal posible. Seguro que hay cosas que tienes que adaptar porque eres famoso, pero siempre quiero dar la imagen a la gente que soy un tío normal. En el campo puede ser que no soy normal, que soy bueno o malo, que tengo actitud buena o mala, pero fuera del campo intento demostrar a la gente que soy el más normal posible. Sé que te interesa mucho especialmente los niños, los mencionas mucho, tienes una fundación, Sí. de hecho, y sé que haces muchas cosas que no cuentas, que las dejas a un lado y no las quieres contar, pero para ti es importante también la oportunidad que tú has tenido, intentar que otros la tengan. Sí, porque como he dicho siempre, yo tenía un talento claro, pero yo tenía mucha suerte en mi carrera de conocer las buenas personas en el buen momento, de tener el buen camino en el buen momento, de tener siempre la gente que me cuida. Y ahora estoy del otro lado, tengo que cuidar a los niños y por eso que tengo mi fundación, tengo muchas cosas y yo digo siempre que son cosas que no necesitas de hablar, tienes que hacer y yo lo hago al máximo que puedo. Y soy muy feliz con la fundación, son las cosas más importantes que yo he hecho en mi vida y espero que va a seguir más grande, a ayudarle al máximo de niños que puedo. Muchos de estos niños seguramente han tenido en el inicio una vida como la tuya, luego veremos cómo evolucionan. ¿Cómo llevas que haya gente que no le gusten los niños inmigrantes? Ahora vivimos en un mundo en el que todo el mundo se mueve. El tema de la inmigración está muy presente en todas las sociedades, no solo en España y en Francia, sino en todas partes. ¿Cómo lo sientes tú? Porque aunque tú eres nacido en Francia, los orígenes sí que son de fuera. No, y que lo más importante es lo que tengo en mi fundación, de aprender a vivir juntos, que tenemos siempre diferencia, que todo el mundo tiene diferencia, viene de toda la parte del mundo, pero que podemos aprender de todo el mundo y podemos vivir juntos. Y eso que es muy importante y eso es el mensaje principal de mi fundación. Con los niños es la primera cosa que aprendemos de los niños, que este viene de un barrio, este es rico, este viene de fuera, pero al final son todos juntos en la mesa comiendo la misma cosa, viviendo la misma cosa con emoción y con todo y eso es lo que quiero para el mundo. No puedo cambiar el mundo, pero al final puedo hacer lo que puedo de mi parte y eso es muy importante. Pero eso, si todo el mundo hace un poco, vamos a tener un mundo mucho mejor. ¿Cómo llevas lo del racismo? Porque se habla mucho en el fútbol, pero es que no es una cosa del fútbol solo, desgraciadamente es algo que Es está una cosa de la instalado. vida, que es más famoso en el fútbol porque la gente mira mucho el fútbol, pero son cosas de la vida y que son cosas que tenemos que parar, que tenemos que hacer acciones, porque al final hablar es bien, me voy a hablar contigo de eso, me voy a hablar, la gente va a hablar, pero ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Al final, que hay gente, por ejemplo en el fútbol, hay gente que hacen las reglas del fútbol, que pueden cambiar cosas. No soy el mejor para hablar de eso, pero yo doy mi opinión como un hombre normal, hablo como un hombre. Y eso toca a muchos jugadores. Y pienso que los jugadores son más solidarios que antes, pero la verdad que cuando vemos lo que pasa en todos los partidos de fútbol, no es suficiente. Es mejor, la verdad que puedo sentir en el campo, cuando me voy, en España, fuera, en Francia, es mejor seguro, pero no es suficiente. Yo, viendo lo que pasa en el fútbol, quienes venimos habitualmente a partidos de fútbol, nos preguntamos si a alguien como Mbappé o como Vini o como tantos jugadores le dicen eso, ¿qué lectura hará un niño pequeño? ¿Cómo lo vivirá? Porque claro, si alguien se atreve a insultarte a ti con un insulto racista, ¿cómo será para un niño, no? Eso, que es muy difícil, porque nosotros es muy difícil para nosotros, pero somos famosos, que tenemos el cariño de la gente cuida a nosotros. Hay un ejemplo, un niño que se va a la escuela y que está solo,
él está mucho más difícil porque está solo en esta situación y nuestra responsabilidad como persona famosa, como jugador, como ejemplo de decir a todo este niño, toda esta gente que no son solas, que somos todos juntos en este camino y que intentamos ayudar al máximo que podemos. Tú te has mojado siempre muchas veces, hablas todo el rato de valores, ¿no? Decías la diversidad, estar juntos, darle cierta normalidad a la gente que viene de sitios diferentes. Eso tampoco es habitual. ¿Tú eres consciente de que siempre has estado como un paso más adelante que otros, digo deportistas, no digo ya solo jugadores de fútbol? No, o sea, te has mojado muchas veces. Yo entiendo, porque a veces, muchas veces en mi país antes, la primera vez que yo hablaba, la gente dice, ¿por qué este habla? ¿Por qué Sí, no se calla? hablaste en la campaña electoral. No, pero puedo entender, pero yo soy, antes de ser futbolista, soy un hombre normal, que vive en la vida, que ve las cosas que pasa, que tiene la cosa que le gusta, que le da pena, que le enfada y que al final da mi opinión, da una opinión con los valores que tengo y que pienso que son bien para mí y para el mundo y para toda la gente que me sigue. Al final no tengo miedo de dar mi opinión y si un día digo que una cosa y es un error, soy el primero a decir perdón, fue un error y lo que yo decía y no tengo problema a decirlo. Al final, y puedo entender también que hay deportistas que no quieren hablar, porque cada uno tiene su opinión y su manera de hacer y hay que respetar. O sea, que no te preocupa el revuelo que se monta pues aquella vez que hablaste o siempre que se te ha preguntado, no te da miedo. ¿Tú tienes tu opinión? No tengo problema y la verdad que puedo entender las opiniones cuando la gente te va y te explica las cosas. Si piensa que tú lo haces mal, no tengo problema de sentarme y que la gente me dice, okay, oye, ¿por qué dices eso? Porque ta. Y la gente que grita y que hace la cosa, tú tienes que pasar y pasa, es la vida. Además hay mucha gente joven que te mira y que te escucha con mucha atención, no solo en Francia, en el mundo entero, o sea que el valor que tiene que tú des el paso al frente es importante. Quiero preguntarte de otro tema del que antes nunca se hablaba, que era la salud mental, y me gustó mucho cómo cuando había gente que decía que estabas teniendo una depresión, tú decías, no, esto es una cosa muy seria, ¿no? ¿Cómo vives eso? Porque yo conozco a personas que tienen este problema, yo vi compañeros que tenían este problema y yo no quería que, porque yo jugaba mal varios partidos en el campo, ir atrás, decir, cosa mental. No, yo no jugaba bien, yo soy el primero a decir cuando juego bien y cuando juego bien. Es un tema serio, hay gente que sufre de todo eso y que tenemos que ayudar y la gente tiene que entender que en el mundo del fútbol hay muchas personas que no lo dicen, pero se ve y que la gente a veces piensa que nosotros, porque somos en el campo y famosos, somos superhéroes, pero no es verdad, somos humanos y hay personas que no tienen problema a gestionar eso, pero hay personas que tienen dificultades a eso y tenemos que ver que antes de ser futbolista o deporte o alguien cosas, que somos humanos y que tenemos nuestra pena, nuestras cosas que lo hacemos bien, hacemos mal y eso pienso que es bien porque la gente no tiene miedo de hablar de eso. Ahora nadie, sí. Pero antes no, antes... Sí, y eso es bien porque la evolución de la vida, la evolución del deporte, de la gente, hace que la gente no tiene miedo de se meter al frente de la cámara y de decir, ok, no me siento bien, tengo problemas. Y la gente entiende mejor ese. De hecho, en Bilbao, creo que fue después del partido de Bilbao, dijiste, he tocado fondo, estabas adaptándote. Tocado fondo de manera deportiva, no de manera mental o de manera deportiva. Y por eso que lo decía después en rueda de prensa, que fue un tema de deportista, de fútbol. De hecho, a partir de ahí... Eso ha cambiado. La cosa ha cambiado. Pero hay que seguir. Pero la verdad que fue eso. Yo tenía siempre dar este detalle porque yo no quería decir cosas mental y no es verdad. Porque no quería jugar con mucho respeto a eso. Sí, tengo mucho respeto con la gente que tiene este tipo de problema y no quiero jugar con este tipo de cosas. Has dicho antes, se dicen muchas mentiras, se dicen muchas verdades, fake news, vivimos en la era de las fake news, las redes sociales. ¿Qué haces para que eso te afecte menos? Porque de ti se dice de todo, claro. Yo no soy el mejor ejemplo para eso porque no miro. No miras las redes. Sí, yo me da igual. Un poquito. A mí me da igual. ¿Y cómo proteges a los que te rodean? Porque les eso afecta, es más difícil, ¿no? Eso es más difícil, porque nosotros estamos en un, ¿cómo decimos? Un bubble. Sí, en una burbuja protegida. Sí, una burbuja protegida y la verdad que nosotros a veces no vimos que la gente cerca de ti está en esta cosa y sufren. Y la verdad que es difícil de proteger a todo el mundo. Intento
al máximo que puedo, proteger lo mío, porque cuando miran que la gente habla más de mí, eso le tocan. Claro. Y intento decirle que es parte del trabajo, que un día tú puedes ser Dios y el día después tú puedes ser el diablo, y cómo es así. Pero nosotros tenemos este hábito de que es nuestro trabajo y al final nosotros sabemos lo que puede pasar cuando entremos en el campo. Cada partido yo sé lo que puede pasar, de bueno y de malo, antes del partido. Pero cuando no es tu trabajo, la gente de fuera, tu familia, no están acostumbrados a eso. Sí, y la presión. Y la presión no la soporta como tú, porque es verdad, tú eres el jugador, tú eres la persona famosa, no ellos. Bueno, vamos a hablar un poco de fútbol, pero bajamos, ¿no? ¿Te Sí, parece? mejor. Venga, vamos. Este camino que te lo conoces muy bien, Muy bien. el peso de la historia se nota, porque fíjate todas las copas que hay por aquí, ¿cómo se vive? Bien, se vive bien. Tú sabes que tienes una responsabilidad porque juegas para un club importante, pero tienes ganas, porque si juegas aquí, sí que tienes la personalidad para jugar aquí. Al final te vas en el campo con ganas. He escuchado a tu madre que decía, él sabe que tiene que venir con humildad, porque este es un club con mucha historia. Sí. Eso no sé si pesa también. Pero pienso que eso no es únicamente para el Madrid. Siempre cuando llegas en un lado, a un sitio, tienes que venir con humildad. Con el Madrid mucho más, pero no tenía este problema. Yo sabía que en París, cuando había llegado con humildad también. En Mónaco igual. Tú tienes que llegar siempre con humildad, pero con ganas de demostrar tu calidad y de jugar con personalidad. Este camino, me dices, lo haces mucho, claro, es el vestuario. Es más fácil de hacer así Que al revés. Sí, muy difícil. ¿Cómo es el momento que estáis? Porque claro, eso lo vemos todos en televisión. Tú estás aquí con el Barça o con quien sea, estáis aquí todos pegados. Hay aquí mucha gente. ¿Cómo es ese momento? Lo que nosotros no vemos. Bien, muy bien. ¿Os miráis? Porque te miras, porque tiene compañeros de selección a veces que están aquí contigo, eso tú puedes bromear, a decir quién va a ganar, quién va a perder. Y después tú estás en tu partido, hablar con los niños, porque siempre hay niños, bien de hablar con los niños antes y después te vas en el campo y tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Y cómo es lo que no vemos en el vestuario también? Porque el vestuario es muy sagrado, de hecho no hemos entrado ahí. ¿Cómo es antes de empezar el partido? Toda la gente concentrada, somos muy solidarios, con el mismo objetivo. Hay que animar a todo el mundo y que todo el mundo se siente importante porque vamos a necesitar a todo el mundo y siempre así, ir con ganas, empezar bien en partido porque cada partido tiene su historia, pero con el Madrid tienes que ganar todo partido. ¿Te pusiste muy nervioso el día de la presentación? Sí, yo fui aquí esperando aquí solo. Porque cuando tú estés solo, tú tienes nadie con quien hablar. Yo fui aquí a esperar. ¿Solo? Sí, a esperar. Y fue un momento, los 5 minutos más larga de mi vida. Vamos a ver, porque yo creo que saliste, mira, ponte si quieres por ahí y sales por el mismo sitio. Yo salía por aquí. Este fue el recorrido, ¿no? Sí, me recuerdo. Yo soy fui equipo por aquí. visitante hoy, o sea que... Hoy damos la bienvenida a Kylian Mbappé. ¡A 80.000 personas! ¿Te lo imaginabas? Sí, porque yo sabía que la gente me esperaba en Madrid y cuando yo hablaba con el club me decía que aquí fue una locura y que toda la gente esperaba. Yo fui en Francia, yo no sabía, pero cuando el club me decía que va a ser mucha gente, todo el estadio full para mí y es un placer, porque yo pensaba todo el camino que yo he hecho para llegar aquí y de saber que la gente me entiende que el Madrid fue mi sueño y que compartimos esta pasión para el Real Madrid fue increíble de la primera vez con los madridistas. Veo que le tienes mucho respeto al césped, que yo me he avanzado y tú vas ahí como Te da la con, autorización, ¿no? como con cuidado. Sí, por aquí nos dejan estar. ¿Cómo, dices, fueron los 5 minutos más largos? Sí, porque tenía que esperar. Me recuerdo que hablaba el presi y yo esperaba así. ¿Hasta que acabara? Sí, hasta que decía mi nombre para venir. Y luego además había aquí
varios ídolos tuyos. Estaba, creo recordar, Zidane, ¿no? Sí, Zizou fue aquí. Y claro, eso no sé si también... Pero hablamos después, porque no querían que yo lo veo antes para que fue la sorpresa. Y yo lo vi después hablamos y todo, pero antes yo no lo vi. Yo lo vi únicamente ahí. ¿Cómo es, me decías, en el vestuario estáis todos muy enfocados, cuando tú llegas nuevo al equipo, aunque seas Kylian Mbappé, llegas nuevo? ¿Quién te acoge o cómo es el protocolo? Ahí tenemos... Esto me imagino que te pasa muy a menudo, ¿no? Aquí está... Hay gente. Es el tour del estadio, ¿sí? Ok. ¿Quién te acoge cuando llegas aquí al Bernabéu ese primer día? Ya conocías a algunos jugadores franceses, ¿no? Pero yo ¿quién es como tú? a los franceses, yo jugaba contra los otros. Vamos a movernos, sigues para allá, seguimos el banquillo también. Sí, que yo conocía a los otros y yo he llegado de manera normal y la verdad que todos los jugadores venían por mí, me han mandado mensajes para decir la bienvenida y ayudarme al máximo que pueden y eso lo decía siempre cuando yo hablaba, que siempre que la bienvenida del equipo fue increíble para mí. ¿Y cómo es Ancelotti? ¿Cómo Bien. es en persona? ¿Es Muy más bien, muy padre, bien. más jefe, más...? Muy bien, y es un poco de todo. Sabe cuándo tiene que ser padre, cuándo tiene que ser jefe, cuándo tiene que ser amigos, cuándo tiene que ser entrenador. Este es un entrenador de leyenda que tiene una experiencia que no necesito hablar y probar y la verdad que hace muy bien, has hecho historia aquí y quiere seguir haciendo historia y es bien de tener un entrenador como Ancelotti. Háblame de Vini, porque ya ha pasado en otros equipos en los que has jugado que de alguna manera parece como que os quieren enfrentar a varios jugadores. Luego hemos visto que aquí en el campo esa rivalidad no existe entre tú y Vini. ¿Cómo es vuestra relación? No, la relación es muy buena y yo pienso que la gente normal que quiere hablar de nosotros, porque somos dos jugadores famosos que pueden hacer la diferencia, pero yo venía siempre a Madrid con la idea de jugar con Vini. ¿Sí? Yo no imagino el Real Madrid sin Vini. Yo tenía la idea de jugar con él y con los otros y jugamos bien. La verdad que puede ser mejor, la gente espera siempre más de nosotros y es normal, pero pienso que jugamos bien juntos y ahora estamos en la parte decisiva de la temporada y vamos a intentar ayudar al Madrid al máximo que podemos. Y el debate sobre Kylian, hasta Cristiano ha hablado de eso, precisamente en nuestra cadena con Edu Aguirre. Kylian es delantero, puede jugar o no con otros. ¿Esto qué piensas cuando lo oyes? Es normal, es debate. Todo el mundo tiene que tener debate. ¿Pero a ti te afecta? No, nada. Tú has hablado de Cristiano. Cristiano sabía jugar en las tres posiciones de ataque. Yo puedo jugar y yo he jugado en las tres posiciones de ataque en mi carrera y yo lo jugaba bien. Al final no es una cuestión de posición, es una cuestión de animación, de cómo te anima con el equipo, te conecta con el juego. Y la verdad que es lo más importante para mí. El resto es debate. Es bien de tener un debate de fútbol, pero para mí no fue un debate. Si tuvieras que elegir un momento, seguro que si preguntáramos aquí, un día para ti importante desde que estás en el Real Madrid o una jugada o algo, ¿con qué te quedarías? A mí me sale un día en concreto, a ver si es el mismo. ¿Tú? ¿Sí? Y yo siempre, Aquí, ¿no? siempre con los títulos. No, pero un día que digas, ese día en el Bernabéu o en algún partido, algún gol, alguna noche mágica para ti. Aquí preguntaríamos y dirían el City aquí en el Bernabéu, claro. Sí, claro, hat-trick siempre, pero yo soy un fan de las primeras. ¿Sí? Pero que el primer gol aquí. Por la emoción de... Sí, por la emoción del nuevo paso en la historia. Seguro City, un hat-trick, un gran noche, seguro una noche de Champions. La gente encanta las noches de Champions en el Bernabéu, pero pienso el primer gol. Porque la primera vez que tú puedes sentir esta sensación y es una sensación que tienes desde niño y cuando la realiza es muy bueno. ¿Sigues, por cierto, algún deporte femenino, el fútbol femenino? No sé si te interesa. Sí, fútbol. ¿Sí? Conozco muy bien la liga francesa, ¿Sí? La selección francesa. Yo miraba el mundial, que fue en Australia. Antes en Francia yo fui al partido, a la final, que fue Estados Unidos contra Holanda, en Lyon. Yo conozco bien. ¿Sí? En España conozco un poco únicamente el Real Madrid y Barcelona, no conozco muy bien porque acabo de llegar, pero en Francia lo conozco muy bien, sí. Me has dicho títulos, esto es un debate también.
¿Tú qué prefieres? ¿Champions o Balón de Oro? No hay que elegir, ¿eh? En el Madrid a veces no hay ni que elegir, pero bueno, como las dos están muy codiciadas. Tú sabes, el Balón de Oro es una cosa personal, individual. Yo he dicho siempre que jugar por el Real Madrid fue la cosa más importante de mi carrera. Al final ganar una Champions con el Real Madrid. Ganar una Champions con el mejor club del mundo es ser parte de la historia del mejor club del mundo, no hay cosa más importante. Y con la Ligue de con la Champions hay cosas que ganas el Balón de Oro, más importante para mí la Champions. Y el número de goles, que también se mide mucho todo el rato. De hecho, en tu primera temporada aquí ya llevas casi los mismos goles que los que más goles han metido. Eso es importante también porque parece que el equipo también está empujando a que tú consigas esa meta, ¿no? No, muy bien, muy importante. Siempre he dicho que quiero marcar una época aquí, pero quiero ganar el título también, es lo más importante. Seguro que los goles son importantes y son cifras que se quedan por la historia, pero como he dicho, lo más importante es ganar. Quiero ganar copas, quiero ganar la Liga, la Champions y todas las cosas que puedo ganar con el Madrid. Y celebrarlo. Cuéntame la celebración. ¿Esto de dónde viene? ¿Que No, todos los niños te imitan? Yo lo he contado muchas veces, viene de mi hermano pequeño, pero cuando fue pequeñito. ¿Sí? Y yo lo hacía como para le dar un saludo y se queda como un signature. Y ahora has ido evolucionándola también, ¿no? Sí, A sí, partir sí, de sí, ahora sí. incluyes también el gesto. No, eso son cosas con los amigos para reír. Yo me gusta reír porque saben que puedo marcar muchos goles o puedo hacer celebración. Al final reímos en casa o en el teléfono y todo, y a veces son cosas que son para los amigos. Alguien me ha dicho que desde que estás aquí en Madrid también has tenido ofertas increíbles, pero la gente se pregunta, ¿Mbappé terminará aquí en el Madrid toda la vida? ¿O escuchas esas ofertas con algún ánimo o no? ¿Mbappé terminará aquí en el Madrid toda la vida? ¿O escuchas esas ofertas con algún ánimo o no? No. La verdad que estoy aquí en Madrid. Quiero, como he dicho, marcar una época aquí en el Real Madrid. Las ofertas son buenas porque significa que haces tu trabajo bien. ¿Que te quieren fuera también? Pero la verdad que yo pienso únicamente en el Madrid. No tengo una cosa otra que en el Madrid en mi cabeza. Acabas de llegar, o sea que Sí, larga vida. también eso, acabo de llegar. El chico de Bondi aquí en Madrid. Bueno, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Vamos a caminar poco por el césped para no estropearlo, pero te agradecemos mucho y ojalá que puedas celebrar Sí, claro, me va a meter muchos muchos goles. más títulos. Sí, Gracias. muchas gracias. Gracias. Chao. Esto es lo habitual, ¿no? Mucho más gente en el Bernabéu normalmente. ¿Aquí escucháis? Cuando la gente os habla Sí. durante el partido. Sí, entiendes si te estás cerca. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Chao.